Ya llegó tu hora. Segundo capítulo y final. Hoy sabremos, esperamos, todo lo que tenemos que conocer de ambas candidaturas, que en nada, en un poquito más de una semana, en 10 días, definirán quién será el próximo presidente de la República. En sus manos está tomar esa decisión y esperamos nuevamente conocer a este segundo candidato para colaborar justamente en esa información. El candidato de hoy lo revisamos en la siguiente nota. Siempre hay plan B, pero en este caso creo que vamos a tener solo el plan A. Y pensamos que otros sectores que opinan distinto a nosotros iban a ser capaces de respetar un acto que nosotros íbamos a hacer, como nosotros siempre respetamos sus actos. Nunca nos hemos negado a discutir ningún tema. Lo que pasa es que para discutir un tema también hay que ser serio y poner sobre la mesa lo que se quiere. Yo espero nunca tener que votar a favor de un proyecto de aborto. No me voy molesto, no me voy enojado, me voy después de una reflexión larga. Yo lo único que les digo a los delincuentes es que no se metan conmigo ni con mi familia. Porque si entro a mi casa, yo voy a disparar. Soy una persona que no reniega y que me siento orgulloso de lo que fue la obra del gobierno militar. Eso es terrorismo, eso es causar terror, miedo, violencia. Chile merece paz, Chile merece libertad. Y eso es lo que nosotros le vamos a dar. En la defensa de los principios, supongo. Y está con nosotros el candidato José Antonio Kast. Están preparados ya los periodistas del departamento de prensa para hacerle todas las preguntas que corresponden. ¿Cómo está? Muy bien. Nuevamente lo tenemos en este reloj. Sí, ya soy habitué. Ajá. Esta sería la tercera Pero hay vez. menos horas hoy día. Usted hace algunos meses, hace solo algunos meses, pensó que iba a estar en esta instancia, que iba a ganar esa primera vuelta y que hoy día iba a estar con posibilidades de llegar a la moneda. Después del primer debate, como que vislumbramos la posibilidad real de pasar a la segunda vuelta. Antes era como un sueño ideal, porque pensábamos que esto iba a ser en etapas más largas. Y se acortaron los plazos y estamos felices. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que es una mezcla de cosas. Nosotros por mucho tiempo no tuvimos los espacios quizás en los medios de comunicación masivos, en programas más tranquilos, un poquito más reposados, donde uno se puede explayar. Y trabajamos mucho el tema de las redes sociales, nos fortalecimos ahí y después del primer debate la gente se dio cuenta de que yo era una persona razonable, de sentido común. Eso junto con las redes sociales yo creo que nos ayuda a potenciar. Vamos a conocerlo un poquito más, a ver qué impresión se van a llevar los chilenos y chilenas. Esta noche en Candidato llegó tu hora. Lo invito a tomar asiento. Muchas gracias. Y nosotros echamos a correr el reloj. Les recuerdo, la pregunta del periodista y 4 minutos de tiempo para responder ese tema. ¿Ya? Ni un problema. Ok, comenzamos entonces. Candidato, llegó tu hora con el número 5. Don Andrés Vial. Gonzalo, buenas noches. Candidato, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hablemos de economía, hablemos de pensiones. Ayer en la noche el presidente de la República anunció una pensión garantizada universal. A usted personalmente, ¿qué le pareció este anuncio? ¿Le pavimenta parte de su diario del programa o sencillamente le agúa la fiesta? Porque es una de sus medidas más importantes en materia de pensiones, una pensión básica universal. ¿Qué sintió ayer después del anuncio del presidente? Bueno, yo creo que siempre las buenas noticias hay que celebrarlas, más allá de cuando ocurren. A mí me habría encantado que esta medida se hubiese tomado al comienzo del gobierno. ¿Por qué? Porque claramente era una demanda social muy importante y después de que vimos todo lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019, quedó más aún de manifiesto que las pensiones no daban. Por lo tanto, esta pensión básica solidaria que se suma al ahorro individual es una buena noticia, nosotros lo veníamos planteando, pero me habría gustado, por beneficio de las personas, que se hubiese tomado la decisión antes. Candidato, le voy a hacer una confesión. Su programa de pensiones le pedía a varios exintegrantes de la famosa Comisión Bravo, esta comisión asesora presidencial, que analizara su postura, su programa, sus expertos, también con otros expertos. A ver, y ellos tienen varios puntos respecto a su programa. Usted contempla un aumento de la cotización del actual 10% a un 14%. Así es, progresivamente. Sí, ¿por qué ese aumento de 4% es el promedio? OCDE llega a un 19%. Nosotros tenemos que ir progresivamente aumentando y eso complementarlo con otras medidas.
Cuando uno aumenta mucho la cotización, eso afecta el sueldo de las personas, porque lo principal viene del ingreso de cada uno. Por lo tanto, tiene que ser progresivo para no causarle un daño. Y a esto tenemos que agregarle las medidas de la pensión básica solidaria universal. Tenemos que agregarle el $1.000.000 por niño nacido, que va a complementar a lo otro. Tenemos que trabajar mucho en el tema de las lagunas, tenemos que trabajar en el tema de sincerar los ingresos. ¿Y quién paga, perdón, candidato, ese 4% de aumento? Ese 4% está hoy día, si no me equivoco, a cargo del trabajador. No, el aumento de 10 a 14, ese 4%, el 10 hoy día es al trabajador, sí, pero ese 4% de aumento. Ese 4% nosotros lo planteamos como un aumento que debiera ir de cargo del trabajador, por eso es progresivo. No del empleador, como lo han postulado todos. A ver, el empleador podrá colaborar. Quizás si nosotros le aumentamos en parte ese 4, el empleador podrá adicionar a lo que está ahí. Pero esto es un conjunto de medidas que no se basa solamente en el paso del 10 al 14. Por eso es tan importante que se vea como medidas integrales. Candidato, según estos mismos expertos, con este aumento de 4%, ni siquiera se alcanza a recuperar los 50.000 millones de dólares que fueron los 3 retiros. ¿Qué opina usted? Es que no está pensado para eso. Nosotros hemos dicho que tenemos que mejorar las pensiones en el tiempo y tenemos que volver a incentivar el ahorro de la ciudadanía. De esos miles de millones de pesos retirados, hay un 60% que está ahorrado. Y ahorrado entre comillas, porque muchos de esos están en las cuentas RUT de las personas, donde no tienen ninguna rentabilidad. Porque la gente tiene temor a lo que va a pasar y quiere tener el dinero al alcance de su mano. Tenemos que convencerlo de que nuestro sistema previsional, de que nuestro sistema de ahorro va a ser tan bueno que no van a perder. Hoy día la gente está asustada y por eso algunos incluso piden el 100%, porque dicen prefiero tenerlo yo a que me lo administren los políticos. Usted también habla de un derecho a los ciudadanos a elegir el ente que administre sus fondos. Así es. ¿Una AFP estatal? A ver, nosotros hemos considerado la posibilidad de una AFP estatal, que la pudo haber hecho Michelle Bachelet, tenía todos los votos, no lo hizo, pero también otras entidades. Hoy día existen entidades como cooperativas, ¿no es cierto?, que prestan servicios de ahorro y préstamo, que también podrían entrar al mercado a competir. Mientras más competencia y más transparencia y más información a la ciudadanía, mejor. ¿Cuál es el costo de la propuesta previsional de usted? Nosotros hemos visto en régimen que esto puede llegar, o sea, todo lo que nosotros hacemos como programa de gobierno vale 8.000 millones de dólares. ¿Y pensiones pero puntualmente? En pensiones debe ser más o menos unos 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con la clase media? Según estos mismos expertos, la clase media en materia de pensiones aquí está quedando huérfana. A ver, el hecho de que la pensión básica solidaria sea complementaria al ahorro de cada uno ya es un buen incentivo. A eso agreguémosle el $1.000.000 que van a tener a futuro y tenemos que sincerar los ingresos, porque también en la clase media hay personas que cotizan por menos de lo que realmente ganan. Gracias, candidato. Gracias, Andrés. Esa es la primera pregunta. Vamos a continuar con el reloj. Vamos a hablar de los ejes temáticos, pero también tenemos que hablar de hechos que han marcado la noticia y también de las polémicas. Ni un problema. Yo no soy nada polémico, así que no sé qué polémica me va a encontrar. A ver, hace... no sé cuánto. ¿Cuánto conoce usted a Johannes Kaiser? Menos de lo que habría querido conocerlo, pero bueno. Honestamente, pero ¿es una persona que usted conoce hace tiempo? A ver, lo conocí en algún programa de YouTube donde él me entrevistó. Creo que la primera vez que me entrevistó fue hace precisamente 4 años, en la misma época de este programa, cuando él todavía vivía en Austria. O sea, lo conoce hace más o menos 4 años. O sea, la primera vez que, claro, pero conocer a alguien a través de entrevistas. Es como, usted me ha entrevistado un par de veces, yo digo, yo lo conozco a usted hace 4 años, tengo los mejores recuerdos de ese programa tan entretenido donde sufrí tanto. ¿Usted nunca tuvo ninguna luz de que Johannes Kaiser tenía esta visión respecto a situaciones que han generado no solamente polémica, sino que molestia, dolor a personas con comentarios homofóbicos que no corresponden? Y la última polémica fue burlas bastante inaceptables que ha rechazado incluso el Ministerio de la Mujer contra la diputada electa Emilia Schneider. ¿No hubo nada? No, que yo haya sabido, yo no tuve conocimiento y claramente haber tenido conocimiento la decisión habría sido distinta y por eso rechazamos tan tajantemente en el mismo día que supimos de lo que estaba ocurriendo, que fue coincidentemente el día que yo estaba en Maipú y sufrí un pseudo ataque, ¿no es cierto?, de un joven que sorprendieron con cuchillos y pistolas de aire comprimido. Y ese mismo día me preguntó la prensa y yo lo rechacé tajantemente. Después pasamos los antecedentes de él al Tribunal Supremo
Entre medio él renunció, y él pidió las disculpas del caso. El Tribunal Supremo, ya habiendo renunciado, igual emitió una resolución sancionando... Y está fuera del Partido Republicano. Y está fuera del Ahora, partido. en este momento de las burlas a la diputada Schneider, también estaba acompañado con otra diputada electa del partido, hoy día la le diputada hicimos Navillán. presente lo inaceptable de su actitud y esperamos también que ella solicite las disculpas del caso porque no corresponde denostar ni mofarse de nadie. ¿Se ha transformado en un dolor de cabeza, Johannes Kaiser, para usted? Es que yo soy una persona bastante clara, relajada, y cuando digo las cosas las digo una vez y hago como un corte. Yo le dije, mire, se acabó, y para mí se acabó. ¿La deberían pasar también al Tribunal Supremo aplicando exactamente el mismo tratamiento que se hizo con Johannes Kaiser a la diputada electa Navillán? Bueno, hoy día ya depende del partido. Yo reconozco que no estoy en el día a día del partido. Ha sido bastante intensa la campaña. Pero sí de usted depende, porque sin duda, yo sé que creo sí salió tenemos del que hacerle partido, una pero usted es el líder del presentación. partido. Sí, no, yo creo que corresponde al menos que reciba una amonestación. Porque nosotros lo que tenemos que cuidar mucho es el respeto hacia el prójimo. Y más cuando uno tiene un cargo de representación popular, porque es distinto cuando alguien ejerce un rol de youtuber o de comentarista. Pero hoy día ambos son diputados de la República y así como nosotros le exigimos a otros diputados ciertas conductas y que respeten y resguarden lo que es el concepto de la autoridad, de la institucionalidad, así como a mí me molesta, por ejemplo, que no sé, el diputado Raúl Alarcón cante, yo no tengo problema en que cante, pero el hemiciclo no es para cantar. O cuando él llegó disfrazado con una capa, yo creo que no era lo que la gente espera. La gente busca también que sus representantes estén a la altura del cargo. Ahora, sus términos hacia Johannes Kaiser fueron bastante más duros que la vez anterior. Usted habló de burdo, de inaceptable, de chabacano. Yo le quiero preguntar también, y para finalizar el punto y seguir avanzando con el reloj, ¿qué mea culpa también se hace? Porque los partidos políticos son importantes para una democracia y también son los encargados de seleccionar y saber a quiénes escogen para ponerlos a disposición como alternativa a la ciudadanía. Desde ese punto de vista se asume un error y cómo se va a evitar, porque usted si gana tiene que conformar un gobierno, tiene que nominar a más de 3.000 personas probablemente, va a tener que seleccionar a muchos, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, siempre uno tiene que aprender de los errores. En este caso, los partidos en general, nosotros tenemos un comité electoral que analiza cada una de las postulaciones de las personas que se presentan. Aquí no fuimos lo suficientemente acuciosos en la revisión de los antecedentes y él tenía bastante material. Entonces, quizás era difícil poder ver todo el material que existía en sus redes sociales. Y cometimos un error. Lo reconocemos y por eso la sanción que nosotros planteamos era drástica, pero él renunció con anterioridad. Muy bien, continuamos entonces con el reloj de llegó tu hora. Hay harta pregunta que hacer todavía. Vamos con el número 8. Patricia Venegas, hoy día el alumno falló, ahí está muy bien iluminado. Me di la vuelta entera y estaba aquí al lado. Aquí estoy. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. Muy bien, noches. gracias. Vamos a hablar sobre el tema de la vivienda, tema que ha generado cierto revuelo a raíz de las declaraciones que dio su vocera, Macarena Santelices, donde ella afirmaba que en Chile hay propiedades de 10, 15, 20 millones. Aprovechemos primero para aclarar ese punto. ¿A qué se refería ella? Bueno, ella estaba complementando algo que está en nuestro programa y que lo hemos manifestado bastante, que es la Operación Sitio 2025. Nosotros queremos emular lo que hizo el presidente Frei en su momento, cuando entregó 60.000 títulos de dominio a personas que vivían en campamentos. Nosotros pensamos duplicar o incluso más esa cifra y por lo tanto, cuando uno ve lo que es la Operación Sitio, que tiene una urbanización, que tiene pavimentación, alcantarillado, luz eléctrica, todos los servicios básicos y de alguna manera puede subsidiar o recomendar a las personas de cómo hacerlo, sí se pueden encontrar soluciones habitacionales más precarias a las que uno se imagina. Casas prefabricadas, modulares, a eso se refería puntualmente. De buen nivel. Pero con la entrega del sitio, ¿no? Nosotros queremos hacer la operación sitio, esa es la entrega del sitio. Adicionalmente a eso, se podría buscar una solución habitacional sencilla para que la gente la vaya mejorando. Esto se dio hace años atrás y hay muchas villas que fueron levantadas con el sistema de la autoconstrucción, pero siguiendo ciertos lineamientos básicos. ¿Está de acuerdo con que se retire el 100% de los fondos previsionales para poder comprar ese tipo de construcciones? El 100% no.
Nosotros, Era lo que su vocera planteaba. sí, pero nosotros lo que hemos planteado como solución definitiva es algo similar a lo que ocurría en Perú. Pero esto es una innovación, porque inicialmente nosotros no creemos que el retiro de los fondos sea una buena política pública. Creemos que es el Estado el que tiene que ir en auxilio de las personas y por eso el IFE, que hoy día está la discusión si se prolonga o no, creemos que debe ser laboral, pero el IFE se debería haber entregado al principio de la pandemia, cuando había cuarentena, restricciones de movilidad y no al final. Pero para aclarar el punto, nada más, porque su vocera dice que sí, que se retire ese 100% para poder acceder a ese tipo de vivienda, usted dice que no. No está de acuerdo con lo que Nosotros pensamos plantea que puede su ser vocera. hasta un 10% de los recursos previsionales ahorrados para vivienda o 100% en caso de que hayan pocos ahorros y sean temas de salud. Ahí puede haber un tema que, dependiendo de la cantidad de ahorros y la edad de la persona, puede haber ahí una Se lo fórmula pregunto en distinta. el fondo para mantenernos en el tema de la vivienda que le quiero consultar. Ahí un eje fundamental también de su propuesta tiene que ver con el acceso a los suelos y una de sus propuestas es precisamente tratar de adquirir la mayor cantidad de suelos y todos los que corresponden al fijo que pasen también al Serviu. ¿Eso incluye a las Fuerzas Armadas? Nosotros hemos pensado primero en hacer una fusión del Ministerio de la Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales y hablar con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas sin causarle un perjuicio económico, adquirir terrenos que estén en abandono, en desuso, por ejemplo, en Alto Hospicio. Hay muchos terrenos que son de las Fuerzas Armadas que fueron tomados y son hoy día campamentos que tienen otra dificultad por el tipo de salinidad del suelo, ¿no es cierto?, que se producen los socavones, pero claramente aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto porque esta es una urgencia social de las más relevantes que hay hoy día. Se lo pregunto por un caso que se dio en la Municipalidad de La Reina. Ahí el alcalde desde hace tiempo está tratando de que el ejército le ceda algunos terrenos y el ejército lo que quiere hacer es vender esos terrenos. En un eventual gobierno suyo, esos terrenos del ejército pasarían al municipio. A ver, lo que yo le señalo es que nosotros no queremos causarle tampoco un perjuicio al patrimonio de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tiene que haber una transacción. Esos no son bienes fiscales propiamente tal como de bienes nacionales, son de una institución. Por lo tanto, si el municipio en este caso quiere realizar ahí un desarrollo urbanístico, el Estado tendrá que ver cómo compensa a las Fuerzas Armadas, en este caso al Ejército. La idea de eliminar las contribuciones para los adultos mayores. ¿Perdón? Eliminar las contribuciones para los adultos mayores. Sí. ¿Se mantiene o no? Sí, se mantiene. En la vivienda propia, porque no creemos que corresponda que un adulto mayor pague arriendo por su casa. Eso entonces no es de los impuestos que se han modificado en su programa tributario. Perdón. Si acaso eso no es de los impuestos No, que eso no lo hemos modificado. Eso no. se mantiene Hablamos tal cual. nosotros hablamos de una baja en la tasa queda... impositiva del 27 al 17 y claramente tuvimos que corregir nuestra propuesta, pero esa no. Ah, ok. Eso se mantiene entonces. Muchas gracias, candidato. Candidato, ¿escucha bien o no? Aquí como que se me produjo un tema podemos de levantar audio. un poquito Si pudiéramos aumentar el volumen de los parlantes. Quizás con la edad ya... Claro, ayer el aire acondicionado anduvo guateando, vamos con el Pero parlante, es que por todo favor. candidato tiene que reclamar por algo. Claro. No seríamos candidatos si no reclamamos por algo. Una cosa que ayer le preguntamos a Gabriel Boric. Ya, yo no traje lentes, ¿sí? Como para hacer... ¿Usted insiste en desconfiar de los anteojos de Boric? No, yo nunca he desconfiado. Lo que pasa es que se dio una situación de debate de qué tipo de accesorios podía llevar cada uno a los debates cuando íbamos a los debates. Hoy día ya no hay, entonces no tengo nada que discutir con él porque no lo he visto. No nos lograba encontrarnos en un debate, pero ellos pusieron una serie de condiciones y cosas y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a pedir otras condiciones, que no lleve calculadora, que no lleve un iPad, que no lleve el teléfono y en broma le pusimos que no lleve los anteojos. Ya, era broma. Oiga, Después él me escribió, me mandó un WhatsApp y me dice, ¿tú crees realmente? Le dije, no, ¿cómo se te ocurre que crees eso? Le preguntamos ayer qué valoraba usted. Lo vi. Lo vio. La perseverancia. Soy un tipo perseverante. La perseverancia. Lógico. ¿Y usted qué valora de Gabriel Boric? La juventud. Nada más que la juventud. Es que es divino tesoro. Y además le queda tanto tiempo para madurar. Pero pues eso podría... Está bien, lo tomo. Pero ¿solamente la juventud o hay alguna otra característica que usted vea en él como una fortaleza? A ver, él es muy estudioso. Cuando compartimos en la Cámara de Diputados, él generalmente almorzaba en el piso 14 con un libro. Y siempre leía. Y yo le regalé incluso un libro que le regalé sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo último, si le gana Boric a usted, ¿usted va a ir al comando de Boric
a felicitarlo? Lógico, como corresponde en cualquier país que se respeta la democracia. ¿Y espera usted también el mismo gesto por parte de Boric? Si usted gana, que Boric vaya a su comando. De todas maneras, y yo creo que él tiene también esa mirada de la democracia de reconocer el triunfo de otro. Muy bien, seguimos avanzando con el reloj de candidato. Llegó tu hora. Estamos en vivo, en directo y por todas nuestras plataformas. Y continuamos con el número 2. Cori Santamaría. Buenas noches, candidato. Muy buenas noches. Evelyn Matei y Paula Daza, medio en broma, medio en serio, se han presentado en diversos medios esta semana como sus futuras ministras de su futuro gobierno, una del Interior y la otra de Salud. ¿Usted está realmente pensando, si es que gana, en tener a la primera ministra del Interior mujer? Hay un dicho que dice, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y yo diría que me encantaría que ambas pudieran ser parte del gabinete, pero ya, primero, tenemos que ganar. Así que para el 19 los invito a todos a votar dos y votar casa. Antes que siga, pero le estoy hablando del Ministerio del Interior, porque ya hemos tenido gabinetes, ¿cierto? Sí, de hecho, Michelle Bachelet en su momento tuvo un gabinete paritario. A ver, a mí me encantaría decir que podemos tener el primer gobierno con una ministra del Interior, pero no lo quiero afirmar porque nosotros queremos conformar un equipo de gobierno. Cuando uno forma un equipo, tiene que buscar cuáles son las condiciones, las cualidades para que esto funcione bien y cuáles son las ventajas que uno tiene en cada una de las áreas. ¿Su gabinete va a ser paritario, por ejemplo, o quiere ir más allá? Me encantaría ir más allá. ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje de mujeres? A ver, no, yo creo que más que ponerlo en porcentaje, es decir, que me encantaría que hubieran más mujeres que hombres. Ya. Y pensando en eso, ¿qué justifica el cambio tan brusco en solo un par de semanas en el tema de la mujer? Pasó de proponer reformular o refundir el fusionar el Ministerio de la Mujer, quitándole incluso atribuciones, a pedirle perdón a las mujeres. ¿Qué cambió? Que entendimos que explicamos mal la situación. Nosotros lo que buscamos es un Estado pequeño, austero y eficiente, con un gran brazo social. Pero no tenía ni siquiera el capítulo de la mujer en su programa anterior. Hoy día tiene un capítulo que tiene 4 páginas. A ver, lo que pasa es que pasamos de un programa de gobierno a un plan de gobierno y concentramos todos los temas, porque nosotros hablábamos de medio ambiente en distintos lugares, hablábamos de mujer en distintos lugares, de educación en distintos lugares, y ahora concentramos todo por área. Y si usted mira, nosotros antes proponíamos la sala cuna universal, sí la proponíamos. Proponíamos situaciones de ayuda al cuidado de los adultos mayores, sí. Teníamos un plan para el tema de lo judicial respecto a la mujer, también en temas de pensiones, en temas de querellas por violencia, en temas de visitas. Era un plan integral. Lo explicamos mal y por eso pedimos perdón. Pero la fuerza con la que queríamos defender los derechos de la mujer es la misma. Anoche, sentado en ese mismo sillón, el candidato Gabriel Boric dijo que no iría al programa Bad Boys de Franco Parisi. La explicación que dio fue la inaceptable deuda de pensión alimenticia de Franco Parisi. ¿Fue un error de usted aceptar ir a ese programa, considerando que el ex candidato presidencial tiene una deuda impaga por 216 millones de pesos por deuda alimenticia? A ver, lo primero es decir que hay una contradicción en lo que dice Gabriel Boric, porque él aceptó ir al programa antes, hace una semana atrás. Finalmente no fue. Sí, pero es que hace una semana estaba la misma situación. Sí, pero es que hace una semana estaba la misma situación de deuda de Franco Parisi con sus hijos. Y ahí no tenía objeción. Y después de que fui yo, dijo, parece que no quiero ir. Ya, pero como en el siempre caso se ha ido suyo, arrepintiendo. En el caso suyo, ¿fue una buena señal para las mujeres, considerando además que está tratando de conquistarlas? Porque en la primera vuelta, en su mayoría, las mujeres votaron por Boric, no por usted. Sí, primero decir que Franco Parisi obtuvo cerca de 900.000 votos. Y lo que yo no creo que haya que hacer es ningunear a los votantes de él. Él, sin estar en Chile, logró una cantidad de votos importante porque la gente está cansada de la política tradicional. Y eso no es relativizar la importancia que tiene, por ejemplo, el tema de las pensiones alimenticias impagas. Bueno, yo fui al programa y se lo dije a él. Le dije, tú tienes que pagar la deuda que tienes con tus hijos. Si es que hay condena, bueno, cuando ya existe una liquidación judicial con el monto que tiene que pagar. A ver, ustedes quizás conocen más el caso de lo que conozco yo. Yo no he revisado el expediente judicial porque está en sede judicial. Si está condenado, tiene que pagar. Y nosotros en eso hemos sido muy claros. Candidato, usted necesita una coalición para gobernar. ¿El Partido de la Gente está pensándolo como parte de esa coalición para ayudar a la moneda? A mí me encantaría que pudieran ser parte de una coalición de gobierno. No sé si ellos van a querer. Pese a las denuncias y a la investigación del CERVEL en contra del... Es que son casos separados. Si ellos tienen algún problema con el CERVEL, se tiene que aclarar, se tiene que sancionar y se tiene que cumplir la sanción que se le aplica. Última pregunta.
¿Es Chile Vamos su nueva coalición? No, Chile Vamos es parte de lo que puede ser una nueva coalición de gobierno que espero que sea mucho más amplia. Ojalá poder incluir sectores que están molestos dentro de la democracia cristiana. Nosotros hemos tenido conversaciones con varios militantes de la democracia cristiana, algunos incluso lo han expulsado por solo conversar con nosotros. Ojalá gente del Partido Radical. ¿A quién han expulsado ojalá solo por conversar? A Adolfo Saldívar. Le aplicaron recién una sanción, espero que no aplique una sanción al exalcalde de Macul, Puyol, que también hemos estado conversando con él, y con otros tantos que ya hicieron una publicación en algunos medios de comunicación diciendo que ellos prefieren la libertad frente a la posibilidad del totalitarismo que encabeza el Partido Comunista como aliado de Gabriel Boric. Muchas gracias, candidato. Gracias, Connie. Continuamos con el reloj de Llegó tu hora. Ahora nos toca el número 6. Gracias. Carla Zunino. Candidato, buenas noches. Muy buenas noches. Hablemos de salud. Feliz. Un tema muy relevante. Usted dice que más allá de las ideologías, lo que quiere poner al centro es a las personas y la libertad para elegir con quién atenderse. Prestador privado, prestador público, sistema de salud privado, sistema de salud público. Cuando uno le pregunta la percepción de la calidad de salud que reciben a las personas, según la encuesta de la Universidad Andrés Bello, que monitorea este tema, le ponen un 3,7 a FONASA, al sistema público, y le ponen un 4 a las ISAPRES. ¿Dónde está la libertad? Al final, aquí la gente tiene que elegir entre dos sistemas que son muy deficientes. Bueno, efectivamente tenemos un problema en la oportunidad, primero en la dignidad de la atención de salud, que es bastante más compleja en el área pública, y después en la oportunidad. Y la gente muchas veces califica también por la oportunidad, si es rápido o no. El tema es que hoy día por paciente se gasta casi lo mismo en el sector público y en el sector privado. Algunos dicen unamos todo, pero van a colapsar el sector público. Nosotros lo que decimos es mejoremos el sector público, a diferencia de lo que hicieron en educación con el ministro Izaguirre, que le quitó los patines a uno y no se los dio a nadie. Eso es lo que dijo, el candidato Gabriel Boric anoche, que en el fondo va a crear un sistema único de salud, que sería el sistema público. ¿Usted va a mantener las ISAPRES en su gobierno? Nosotros vamos a mantener sistema de prestación privada y público. Él ayer tenía algunas confusiones porque le preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con las clínicas privadas? ¿Qué pasa con la prestación de salud? No lo van a poder tener. Entonces, no supo explicar por qué algunos iban a tener un tipo de salud y otros no. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar la atención, la dignidad en la atención en el sector público, priorizando la atención primaria, darle más resolutividad a lo que es la atención primaria en los CEFAM, en los SAR, ¿no es cierto?, en los SAPU, generar todo lo que es el hospital digital, para poder dar oportunidad en la resolución sanitaria de salud y mantener el sistema privado en paralelo. Esa es la diferencia que tuvimos con el Colegio Médico, con Ixia Siches, que me recibió, y si ustedes recuerdan, cuando fuimos a exponerle nuestro plan de salud, antes de que fuera la vocera de Gabriel Boric, tuvo elogios hacia nuestro plan de salud. Lo recuerdo, pero eso significa que el sistema privado de las ISAPRES, para aterrizarlo en eso, va a seguir funcionando como funciona hasta hoy. Yo no veo en su plan de gobierno actual ninguna modificación, ni siquiera menciona la palabra ISAPRE. ¿Cómo se va a modificar? Nosotros tenemos que hacer cambios importantes. ¿Cuáles? Como por ejemplo, todo lo que es el tema de la integración, que está prohibido. Integración vertical. Claro, está prohibido, pero claramente se da. Y nosotros tenemos que priorizar la atención de salud más que todo el tema de los exámenes, laboratorios, clínica o como la atención hospital, de hotelería, ¿no es cierto?, donde se le recarga mucho el tema a los pacientes. Tiene que haber transparencia en los fármacos, en los medicamentos y en todos los procedimientos que se hacen para que haya un valor coincidente entre el mercado y lo que se cobra. Usted dice que en un eventual gobierno suyo no estaría la integración vertical, o sea, una ISAPRE no podría ser dueña de una clínica o un centro médico, porque eso pasa hoy día. Bueno, es que eso hoy día no debiera pasar y está pasando. En un gobierno suyo usted va a impulsar que eso no pase. Así es. Ya, ¿y qué le parece que las ISAPRES puedan discriminar? Que suban arbitrariamente los precios, que si una persona se enferma no se pueda cambiar, quedan cautivas. ¿Dónde está la libertad en esos casos? Ahí las personas no pueden decidir. Nosotros tenemos que apuntarle a eso y tenemos que tener fondo de compensación de riesgo y así como se ha hecho en otras áreas donde hay portabilidad de lo que yo tengo, también uno tiene que tener derecho a cambiarse en la medida que haya igual prestación. Y tenemos que ser cada vez más transparentes, tenemos que explicarle a las personas qué es lo que es un plan. Y por qué, en el fondo, un plan puede ser mejor que otro, si tiene más al tema ambulatorio, tiene más al sistema hospitalario, pero tiene que ser entendible por todos. Nada de estos factores y estas cosas que enredan la cosa. Me llama la atención que nada de esto está en su plan de gobierno actual. Es que el plan de gobierno actual
es un lineamiento, no es un programa detallado paso por paso, pero tengo claro de que nosotros vamos a ir paso por paso. A mí me tocó ser parte de la Comisión de Salud durante unos 6 años y vi muchos procesos que afectaban a las ISAPRES y que claramente hay que mejorar, y ahí la superintendencia tiene un rol fundamental que cumplir. ¿Tiene un compromiso usted con las ISAPRES de impulsar los cambios que ellas mismas están proponiendo? Y se lo pregunto a raíz de una información de prensa, del Mostrador, que decía que usted en su viaje a Estados Unidos se reunió con Joel Velasco, el vicepresidente de United Health Group, que no es menor porque es el dueño del 96% de las acciones de Banmédica, que es una ISAPRE importante en nuestro país. ¿Tiene algún compromiso usted con las ISAPRES? Ninguno. Nosotros en esto somos muy claros. Nosotros, al menos yo cuando fui a Estados Unidos, tuve una reunión con inversionistas, con más de 20 inversionistas del área tecnológica, industrial, de salud, que están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Chile, de la certeza jurídica. Nosotros fuimos y le dijimos, mire, Chile es un país extraordinario. Chile logró un equilibrio político, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que nos da cierta garantía de estabilidad. Ya, con usted entonces las ISAPRES van a tener esa garantía jurídica. Van a tener certeza jurídica, pero la certeza jurídica implica que ellos también tienen que cumplir todo lo que establece la ley. No pueden haber trampas, no pueden haber abusos encubiertos en algunas circunstancias como las que hemos visto hasta ahora. Perfecto, candidato, muchas gracias. Gracias, Carla. Continuamos con el programa. Atención, candidato. Atención a todos. Hazte cargo. Sí. Vamos a revisar algunos resultados. ¿De qué? De la elección, de la primera vuelta. Pero muy bien. Vamos a desplegar un mapa aquí. Vamos a ver dónde le fue más o menos nomás. Porque tiene que tratar de mantener la distancia que le permitió ganar y ojalá mejorarla. Aumentarla donde no me fue tan bueno. ¿Y dónde están los principales problemas? De partida en la región metropolitana, como vemos acá, Gabriel Boric le ganó 31,02%, usted obtuvo un 25,07%. En el norte, usted obtuvo solamente un 21%, Parisi 33,98%. Antes de ir a Franco Parisi y esos votos del norte, yo sé que en los últimos días ha estado desplegando su equipo mucho por la región metropolitana, porque le fue bien en las comunas más bien del sector oriente, pero hubo muchas comunas del resto de la metropolitana donde le fue mal, comunas bien populares. ¿Por qué cree usted que le fue mal? ¿Qué le faltó? Comunas que se quejan mucho de la inseguridad, que ha sido siempre un estandarte que usted ha remarcado, pero aparentemente no le creyeron acá en la metropolitana. ¿Por qué? A ver, hay aquí un fenómeno que se dio previo a esta elección, que es la elección de alcaldes, concejales, constituyentes. Yo creo que ahí el gobierno cometió un error de unir todas las elecciones en un solo proceso electoral, y eso permitió que accedieran a algunos municipios candidatos muy jugados por la izquierda. Y la izquierda en general en esto no es muy tolerante, entonces influye de una manera, a mi juicio, incorrecta en los habitantes, en los vecinos, y de alguna manera los presiona. Lo que ocurrió cuando yo fui a hacer un punto del Frente Amplio y aleona a las personas, y eso termina en un acto de violencia, es algo que caracteriza a la izquierda, que usa la violencia como una herramienta política, física, verbal y virtual. O sea, ¿usted cree que los municipios que han estado en manos de la izquierda han ejercido un clientelismo, preparan emboscadas, lo persiguen? ¿Es algo así? A ver, lo que usan en clientelismo, eso es realidad. Y lo de la emboscada no lo puedo asegurar, pero sí lo que sé es que fui a Lo Espejo y estaba todo tranquilo hasta que llegó la concejala del Frente Amplio y la alcaldesa es de izquierda. Y ahí se generó la tensión, porque antes de eso nosotros teníamos un diálogo con los vecinos y yo pude estar tranquilo con los vecinos que estaban planteando un problema grave de salud. Hasta que llegó esta concejala y generó toda esta batahola con mucha violencia. Candidato, me parece súper importante lo que está hablando, porque la Connie hablaba un poco de la gobernabilidad. Chile vive un momento muy importante. Y entregar esa seguridad a una sociedad de que aquí va a haber algo de estabilidad en el gobierno que venga es trascendental. ¿Usted tiene la confianza que va a poder gobernar tranquilo? ¿O usted tiene temor que esto mismo que está denunciando se transforma en que si usted gana, al día siguiente vuelvan las protestas? No, yo tengo claridad que nosotros vamos a tener gobernabilidad porque vamos a aplicar la ley. Y la ley se aplica desde la ley más sencilla, que puede ser la ley de tránsito, hasta la ley de seguridad interior del Estado. Y de acuerdo a lo que corresponda es lo que vamos a aplicar. ¿Hoy día no se aplica la ley? No, pues.
Hoy día, el gobierno de Sebastián Piñera no ha aplicado pero es que esto la viene ley. de más tiempo. Esto viene de una actitud, de un carácter. Nosotros hemos dicho que íbamos a cambiar la reunión del comité político por la reunión de seguridad ciudadana en La Moneda los días lunes. Hoy día en Chile, por ejemplo, los fuegos artificiales están prohibidos. ¿Y quiénes los usan? Los narcos, para celebrar los cumpleaños, los funerales, avisar que llegó mercadería. Ellos, por sí ante sí, disparan los fuegos artificiales desde su domicilio. O sea, todos saben dónde está el narco y nadie lo va a buscar. Esa ley? ¿Quién no hace que Carabineros llegue? Primero, porque mucha gente en los programas nos dice, nos llaman, oiga, llamamos incesantemente, acá no entra Carabineros. ¿Eso es culpa de Carabineros? No. ¿Eso es culpa de quién? A ver, el Estado no está funcionando como corresponde. Cuando Carabineros tiene el 40% de su parque vehicular inutilizado, muchos de ellos después de la violencia del año 2019 y no le han repuesto los vehículos, usted no tiene ni siquiera la dotación de vehículos suficiente para brindarle atención a los ciudadanos. No tiene el equipamiento. Cuando usted va a enfrentar un narco y el narco tiene armamento automático, que está prohibido en Chile. Si esto es increíble, porque se hace una ley de control de armas y a los únicos que no les controlan las armas son a los delincuentes. Un carabinero va a ir con un revólver, con una pistola, con un cargador a enfrentar a un tipo que tiene una pistola con un cargador extendido en un vehículo que ni siquiera es blindado, en un vehículo que se compró y después les ponen unas rejas como de aluminio por fuera donde no se ve nada. Entonces, con chalecos antibalas que no detienen una bala de esas. Pero usted es partidario que la gente, por ejemplo, adquiera armas. No, yo soy partidario de la tenencia responsable de las armas. Pero eso también se ha transformado en muchas sociedades en un problema, ¿no? Es que primero hay que sincerar los números, porque aquí hay muchos números que no se conocen. Cada vez que, por ejemplo, fallece una persona y tenía un arma, el registro civil tiene el antecedente, tiene que entregárselo a la autoridad fiscalizadora y tienen que ir a retirar esa arma. No se hace. Entonces, hay muchos supuestos aquí, pero el armamento que tienen los narcos no son armas que estaban inscritas legalmente y que después ellos transforman. No, esas son armas que vienen con esa condición de arma automática que está prohibida en Chile. Entonces, tenemos fuegos artificiales y nadie controla quién los importa, quién los vende y lo usan los narcos. Tenemos armamento ilegal, nadie controla, porque Carabineros, yo no le puedo pedir a un carabinero que vaya en un furgón H1 sin blindaje a enfrentar un narco. Esa amenaza. Entonces, aquí equipemos a los carabineros y a la Policía de Investigaciones. Vea lo que pasó en Temucuicui. Entraron 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones y asesinaron a un funcionario. Y no ha pasado nada. Y en Temucuicui hay un narcotraficante escondido que fue detenido. El juez de garantía lo dejó en libertad y le dijo, vuelva mañana. Nunca más volvió. Candidato, ya vamos a profundizar en esos temas de seguridad en un instante. Pero también queremos ver qué pasó en el norte, porque le fue mejor a Parisi y ahí a lo mejor están esos votos del Partido de la Gente. Usted dijo que tal vez le gustaría incluir en parte al Partido de la Gente dentro de un eventual gobierno. ¿Hacemos pausa? A la vuelta me lo contesta. Seguimos en un instante. Candidato, llegó tu hora. Talana, la más completa y robusta plataforma para la digitalización del área de recursos humanos. Conoce más en talana.com. Muy bien, continuamos con Candidato Llegó tu hora. Estamos con José Antonio Kast y estábamos hablando de aquellas zonas donde no obtuvo un buen resultado y donde tal vez está el espacio para poder crecer. Ya hablábamos de lo que pasaba en la región metropolitana, pero también nos vamos a ir al norte, donde no solamente usted, sino que también Gabriel Boric estaba mirando ahí cómo cautivar a esa gente. Al que sí le fue bien fue al partido de Franco Parisi, al partido de la gente. Y ahí quiero detenerme un poquito, porque usted dice que eventualmente podría invitar a participar al Partido de la Gente dentro de su gobierno. Recordemos que ellos consiguieron ni más ni menos que 7 diputados. Acá no hay una mayoría clara. Para lo que usted quiera hacer como gobierno, si llega a la moneda, necesita desequilibrar eso y conseguir mayoría. ¿Está dispuesto a incorporarlos? A ver, primero, ellos tienen que tomar una definición de cuál va a ser su planteamiento político, y eso es muy respetable siempre. Y hay que tener claridad que un partido que tiene 7 diputados, 6 o 7 diputados, dependiendo de las resoluciones que emita el CERVEL, ¿no es cierto?, si ellos incorporan algún independiente, son fundamentales para todo el trabajo legislativo. Por lo tanto, y yo creo que ellos tienen conciencia de la importancia de su referente político. Son el partido más grande hoy día en
cantidad de militantes. Y si ellos quisieran ser parte de este proyecto de gobierno, nosotros encantados. Nosotros el día en que fue el cierre de la primera vuelta, cuando yo pasé a la segunda vuelta en primer lugar, yo hice un gesto que era de verdad, que fue sacarme el pin republicano y decir, dejo la presidencia del partido ¿Y para eso ser significa presidente? también dejar espacio, por ejemplo, a incorporar al Partido de la Gente? Pero el Partido de la Gente, a militantes de la DC, a militantes radicales, a todos los que quieran colaborar en un proyecto de sentido común. Yo sé que no se trata solamente de la repartija de cargos, esa baraja del poder. Esto no va a ser por cuoteos. Está bien, está bien. Sin embargo, cuando usted invita a participar a una conglomeración, usted es político, ha sido político toda la vida. Así es. Poco atípico, pero sí. Entonces, si usted incorpora y el Partido de la Gente le colabora, ¿eso significa en la práctica que usted podría incorporar a alguien a un gabinete del Partido de la Gente? ¿Subsecretarios, jefes de servicio? Nosotros, más que en la lógica del cuoteo, estamos pensando en los mejores. Nosotros como Partido Republicano somos un partido pequeño, emergente. ¿Cómo va a escoger a los mejores? Bueno, porque, por ejemplo, escogió a unos candidatos y la verdad es que los han dejado... Bueno, pero uno siempre... Bastante mal parado, ¿no? Es imposible que todo salga perfecto siempre. Pero lo que sí hemos acuñado la frase es tranquilo, todo va a estar bien. ¿Sí? Y vamos a hacer el mejor esfuerzo de tener a las personas más capacitadas, con más conocimiento técnico, pero que incluyan el tema de conocer lo que ocurre en el día a día. Un ministro de Economía, lo primero que yo le diría, bueno, abre una pyme, haz la gestión completa para abrir una pyme. Si alguien va a quedar a cargo de FONASA, yo le diría, bueno, anda y haz todos los trámites para sacar un bono de FONASA. La práctica ayuda mucho al que tiene que ejercer después el cargo. Por lo tanto, queremos hacer que esas cosas se combinen, que el mayor experto conozca el tema práctico. Ya. Hemos conocido en las últimas horas varias cosas en torno a el Partido de la Gente o algunos de sus integrantes, y no son menores. Hay investigaciones que son bien relevantes, denuncias que han nacido desde el seno del propio partido. Hay personas que están dentro del partido, llamaron a los medios, llamaron a CIPER y a otros y dijeron, oiga, acá nos pedían plata, pasaban el sombrero, hacían colecta y resulta que nadie explicaba que se usaba la plata. Acá el CERVEL está con una investigación porque se incluso depositó en cuentas personales, algo que está absolutamente prohibido. Hay una sede que se ocupa para varias cosas, menos como sede política. Creo que está dedicada a los volantines, a varias cosas que no tienen nada que ver con la política. O sea, si usted lo incorpora en un eventual gobierno, ¿el Partido de la Gente tiene que dar harta explicación o no? Primero, hay que ver qué va a ocurrir con lo que plantea el CERVEL. El CERVEL en algunos momentos es muy diligente y en otros no es muy diligente. En el caso de Karina Oliva, que facturó desayunos por 50 millones, el CERVEL no hizo nada. Si no fuera por la investigación periodística, no habría pasado nada. ¿Y eso usted cree que el CERVEL lo hace por una cercanía política? No, yo creo que ahora reaccionó y ahora está tomando acciones más rápido para que no le vuelva a ocurrir lo mismo y que los sorprenda los medios de comunicación en algo que deberían ellos de alguna manera fiscalizar. Yo fui candidato presidencial hace 4 años, tuve varias sanciones porque mis carteles estaban mal ubicados. Yo lo que decía es que alguien había tomado mi cartel, lo había dejado en un lugar distinto y eso me trajo multas. Pero la multa me la aplicaron 3 años después. Y la multa que a mí me aplicaron, que tenía las mismas infracciones Marco Enrique Ominami, a él no le aplicaron ninguna multa. O sea, él salió condonado de la infracción y yo no. Entonces, primero esperemos qué dice el CERVEL. En segundo lugar, hay que distinguir lo que es el partido de lo que son los diputados electos. Porque yo no sé si los diputados electos tienen alguna de estas situaciones en sus cuentas o si es la directiva del partido o algún miembro del partido. Todas esas cosas hay que dilucidarlas. Por ahora, lo que se sabe es que ellos tienen 6 parlamentarios, que pueden llegar a tener 7 parlamentarios y que ellos van a tener un rol en el Parlamento. Pero hay varias cosas que están por verse. Lo último, ¿le gustaría tener a Franco Parisi dentro de su gobierno si él estuviera disponible? ¿Usted lo incorporaría a su gobierno? Ministro. No, es que yo no me he puesto en esa situación. Pero póngase. ¿Llegó tu hora, candidato? Me cuesta ponerme en esa situación. ¿Por qué le cuesta? Porque él primero tiene que resolver sus problemas personales. Nosotros no podríamos tener a alguien de ministro que tenga una deuda de pensiones. Por lo tanto, en eso hay que tener claridad. Él tiene que aclarar la situación de la pensión. ¿Y si paga la deuda de pensión? Bueno,
ahí podríamos volver a conversar. Pero ¿Queda la puerta antes, abierta entonces? A ver, es que la puerta está abierta para las personas de buena voluntad que quieran seguir un proyecto país que nos haga volver a crecer, volver a soñar con lo que nosotros pudimos llegar a ser y quedamos ahí a medio camino. Una persona de buena voluntad es una persona que se demora en pagar una pensión alimenticia con lo importante que es para las mujeres, y usted ha dicho que para usted las mujeres son muy importantes. Claramente hoy día tiene una situación personal que hace imposible que pueda ser parte de un gobierno que yo encabece. Muy bien, continuamos con el reloj. Número 3. Don Matías del Río. Candidato Kast, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Matías. Vamos a conversar sobre migraciones, que ha sido también bastante eje central en sus discursos, en sus campañas. Conocemos mucho al respecto, pero también hay novedades. En la última versión de su plan de gobierno, usted plantea que las personas que sean controladas y que no cuenten con la documentación regular, bueno, deberán, mire, ser trasladadas a un refugio transitorio, cito textual, por eso quiero leer y no equivocarme, o a un campamento militar. Usted indicó... Pero separado. Sí, son dos elementos, dos factores distintos. Serán un campamento militar, anunció la instalación usted, que será temporal para la zona de Colchane, plantea el campamento militar. Explíqueme usted si esas personas van a ser llevadas de manera voluntaria u obligatoria. Los migrantes que entren por pasos que no estén habilitados, claramente van a ser conducidos por la fuerza policial, como corresponde a alguien que comete una infracción. Si usted comete una infracción, es la policía la que tiene que ponerlo a disposición del tribunal o controlar su identidad. Eso es algo que ocurre hoy día. Si usted en la calle no se identifica, el carabinero le va a decir, muéstrame su cédula o algo que identifique, y si usted no tiene nada, le va a decir, acompáñeme a verificar su identidad. Por lo tanto, puede ser voluntario, si usted quiere caminar voluntariamente con el carabinero, que yo lo que espero que ocurra, o si no, tendrá que ser de acuerdo al procedimiento policial que corresponde. Ya, pero si me piden sin documento, yo voy a la comisaría y aclaro la situación y quedo libre. En este caso, usted plantea campamentos militares. Es lo que ocurre hoy día en Colombia. No, es que hagamos una distinción. Una cosa es reforzar el control de las fronteras e instalar un campamento militar que hoy día ya está en Colchane, no tan bien habilitado como nosotros creemos. El problema en Colchane es que no hay bienes fiscales. Todos los bienes son privados. Entonces, lo que uno quiera hacer en Colchane tiene que ser con acuerdo de la comunidad. Pero una cosa es el campamento militar y otra cosa es el centro de refugiados, que existe en la frontera de Colombia con Venezuela, financiado por la ONU, y el gobierno actual no ha querido recibir esos recursos para instalar ese campamento de refugiados. Vamos al campamento de refugiados. ¿Cómo se lo ha imaginado usted en su funcionamiento? Cuando, por ejemplo, haya mujeres, niños, hombres, ¿van a estar por separado las familias? ¿Van a estar los niños por un lado? ¿Va a haber espacio para cada familia? ¿Cómo se lo han imaginado en el diseño que plantean? A ver, yo creo que la ONU para esto, la ONU tiene para esto ciertas reglamentaciones, y usted lo que no puede hacer es separar una familia. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es proteger la unidad de la familia. Hay personas que vienen en familia, hay hombres que llegan solos, hay mujeres que llegan solas. Usted tiene que resguardar la intimidad de cada uno, y eso se puede hacer. Y los recursos por parte de la ONU están disponibles. Lo que nosotros no tenemos es recursos infinitos, pero complementados nuestros recursos con los de la ONU, se puede hacer un buen sistema de refugio para que las personas permanezcan ahí hasta que se identifique quiénes son, si tienen posibilidad de entrar o no, o si son llevados de vuelta al país por donde ingresaron, o si son devueltos a su país de origen. ¿Con qué derecho o aplicando qué ley hoy día usted le va a impedir a estas personas libre circulación por Chile? Si los va a tener... Con la nueva ley de migraciones, que está con algunas falencias todavía por reglamentos. ¿La nueva? Con la nueva, sí, claro. ¿Pero con la actual? No, con la actual no se puede, pero con la no nueva podría. sí se puede. Entonces lo que usted está planteando es hipotético. Es que la nueva ley ya va a estar vigente cuando yo sea presidente. Y cuénteme una cosa, a juicio suyo, ¿la inmigración irregular es un delito? La inmigración irregular comete ciertas infracciones porque usted entra por la ventana a un lugar, no por la puerta. Y nosotros lo que hemos planteado es que tenemos que canalizar todos los ingresos de los inmigrantes por la puerta, que entre por la aduana y que muestre sus antecedentes y que nos diga quién es. Bajo su criterio, ¿es un delito? A ver, es que depende de la gravedad del hecho. Perfecto.
porque no es asesinar a alguien, no es contrabandear drogas. Nos Por queda lo tanto, muy poquito, discúlpeme. Es que no quiero dejar fuera el tema de la zanja. Ya. ¿Qué pasa si un niño cae en una zanja? ¿Quién es el responsable de un accidente? bueno, nunca nosotros esperamos que eso ocurra y por eso decimos que la zanja va a tener rejas para que no caigan ni niños, ni personas, ni los animales de los agricultores. Tendremos zanja y reja. Así está diseñado. Perfecto. ¿Y cómo vamos a hacer una zanja en el límite exacto con otro país y no tener problemas políticos con Perú o con Bolivia, No, lo vamos a por hacer en ejemplo? el territorio nacional. Pero ya, entonces ya están adentro del territorio. No, porque usted lo hace en el territorio nacional y la tierra que usted tiene la deja al lado del territorio nacional, pero justo en el límite. Pero puede tener eventualmente un problema político limítrofe importante. Si No usted creo. va a hacer zanja y va a No meter creo, porque retroexcavadoras. No creo, porque esto también requiere un diálogo internacional. Con Perú, si usted se fija, nosotros tenemos una frontera bastante controlada y eso fue en conversaciones con Perú. Y tendremos que abrir conversaciones también con Bolivia. Esto también es un tema internacional. Esto no es solamente un tema de Chile con Bolivia, Chile con Perú. Esto es un tema latinoamericano y que debe abordarse en conjunto, porque todos los países tienen el mismo problema. Lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos una tasa de inmigración más alta, incluso que la que tiene Colombia, que está al lado, porque nuestra cantidad de habitantes es mucho más baja que la de Colombia. Gracias, Matías. Gracias, Solamente Javier. porque quedó el tema ahí dando bote. Ayer el candidato Gabriel Boric dijo que él iba a restablecer relaciones de inmediato con Bolivia, con embajadas incluso. ¿Usted va a hacer lo mismo? Bueno, si ellos están dispuestos ¿Sí? a respetar nuestro territorio. Lo que pasa es que Gabriel ha tenido en esto posiciones bien zigzagueantes, porque él era de aquellos que le ofrecía amar a Bolivia. Yo jamás haría eso. Muy bien, gracias. Seguimos avanzando y ahora corresponde el número 7. Don Nicolás Vial. Candidato, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a educación. Y hay una clave con respecto a lo que ha sido su discurso, su mirada, su convicción con respecto a la educación, que es la libertad de enseñanza, ¿cierto? Ahora, quiero preguntarles, ¿había una apertura de parte suya en lo que es esa libertad de enseñanza? Y quiero contrastar dos frases de su propuesta anterior a lo que es su plan de gobierno. En la propuesta anterior, asegurar a los padres que no se adoctrine por la fuerza a niños sobre diversas ideologías. Hay una frase que quiero que la defina bien en el plan ahora. No hay auténtica educación en la imposición de modelos generales e indeterminados. ¿Es lo mismo? ¿Qué son modelos generales e indeterminados? Va en la misma línea. Lo que pasa es que el tipo de gobierno y la línea de gobierno que tiene imprime un sello. Y hay gobiernos que imprimen un sello donde se quiere uniformar la educación y no respetar los proyectos educativos. Y nosotros creemos en la libertad del proyecto educativo y en la libertad de los padres de elegir ese proyecto educativo. Cuando se hizo la última reforma educacional, mal llamada de inclusión, se cercenó la posibilidad de seguir abriendo proyectos educativos, porque se dice, bueno, si hay matrícula suficiente no se pueden abrir nuevos proyectos. ¿Y cuál es el proyecto educativo que tiene que finalmente estar en la educación pública? ¿Perdón? ¿Cuál es el proyecto educativo que tiene que estar? Y voy al punto de modelo general e indeterminado. A ver, lo que pasa es que tenemos que hacer una diferenciación, porque para mí educación pública es tanto la que otorgan los sostenedores municipales como la que otorgan los particulares subvencionados. Y tienen que cumplir con un mínimo común en la educación. Pero claramente en la educación particular subvencionada hay proyectos educativos que están más marcados por temas valóricos, temas deportivos, temas culturales. Por eso te va la libertad de elección y por eso también mantener la particular subvencionada, que es lo mismo que decía Gabriel Boric el día de ayer. Pero en ese punto... Claro, pero él en eso ha sido bastante de nuevo, zigzagueante. Ayer dijo que la iba a mantener. Sí, pero eso es lo que hizo hoy día. Antes decía otra cosa y él es partidario de lo que plantea o es... ¿Candidato? Tiene una combinación política bastante extraña porque su sostén es el Partido Comunista, que no cree en lo que nosotros creemos, que es la libertad de enseñanza, y cree en el adoctrinamiento de los jóvenes. Gran unión de familias distintas. También es un tema que se nota, que hay un cambio, hay una apertura. En ese sentido, y siguiendo lo que estábamos comentando, familias distintas, realidades distintas. Hablar de identidad de género, hablar de feminismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le parece? A ver, hay una realidad que hoy día es evidente en Chile, se ha avanzado en ciertos temas. Yo soy una persona de convicciones, por lo tanto, para mí la familia se funda en la unión de un hombre con una mujer y eso no voy a cambiar, pero tengo claro que el Parlamento decidió algo distinto por mayorías bastante altas. Eso es el matrimonio igualitario, pero quiero quedarme con la frase que estamos viendo, no te metas con mis hijos.
bus de la libertad. Usted la defendió, se manifestó. Lógico, y la sigo se aplica defendiendo. todavía, pero La sigo ¿y qué defendiendo, pasa sí. con las familias homoparentales? ¿Qué pasa con la Bueno, adopción? si en ellos su son- propuesta anterior, de hecho, decía que el Estado Bueno, no pero podía que eso se le enfrentar aplica a cualquiera. No te metas con mis hijos. Si cuando sea yo no soy partidario de la adopción homoparental, puede llegar a darse. Si se llega a dar y es ley, bueno, es tu hijo, con tu pareja. Y yo lo que no quiero es que el Estado se meta con tu hijo si es que tú eres el primer responsable de la educación de tus hijos. Candidato, usted habla de la ley de inclusión. En 2017, en Tolerancia Cero dijo, me encantaría derogar la ley de inclusión. ¿Mantiene esa postura? La de Izaguirre, por supuesto, si es una pésima ley. ¿Y volver a la selección entonces? No. Terminar con la tómbola. Y no necesariamente terminar con la tómbola es volver a la selección. Porque aquí se habla de discriminación arbitraria. ¿Está bien establecido en esa ley? En el tema de la tómbola, lo que hemos visto hoy día es que se dieron situaciones inaceptables, que familias... ¿Pero es solo la tómbola? ¿Ah? ¿Es solo la tómbola? Son una serie de cosas, pero la tómbola acentuó el tema de las filas, el tema de que alguien que vive en una comuna a veces no queda en ese colegio, en ese establecimiento educacional y tiene que moverse a otro. Eso no tiene lógica. ¿Y cómo mejoramos eso? Porque se ha ido mejorando el sistema. La tómbola, se ha hablado también de una caricatura. A ver, todo es perfectible. Todo se puede mejorar en la práctica. Pero lo que pasa es que muchas veces los técnicos, los que están diseñando, no van a hacer la fila. No están ahí con los padres sufriendo lo que ellos están viendo. Y eso es parte de lo que yo le decía. Cuando uno va a nombrar a un ministro, el ministro lo primero que tiene que hacer es conocer. Al menos yo me di el tiempo. Candidato, me queda un segundo. Condonación del CAE. Aumentar la gratuidad. A ver, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es rediseñar el tema. Condonarlo son 10.000 millones de dólares aproximadamente. Esos son 7 años de educación de primera infancia. Por lo tanto, no tenemos posibilidad de la condonación. Lo que sí tenemos que igualar el tipo de crédito, lo que era el Fondo Solidario, con el CAE, que hoy día está al 2%, bueno, tratar de bajar la tasa del crédito, hacerlo todo contingente al ingreso, tener una fecha tope de prescripción, que puede ser 15 o 20 años, pero también tenemos que ser justos con los que ya han pagado y tenemos que recaudar parte de los fondos para seguir atendiendo a los que vienen. Y tenemos que poner el foco en la educación de la primera infancia, con gratuidad universal. Así como se dice educación superior, gratuita, de calidad, no sexista, bueno, nosotros queremos poner el foco en la educación de la primera infancia, desde la sala cuna hasta el kinder obligatorio, que lamentablemente el Congreso rechazó. Muy bien, gracias Nico. Gracias, candidato. ¿Usted sería Gracias. capaz, por ejemplo, o usted estaría más bien por restar recursos, que van a estar muy estrechos, de la educación superior para reenfocarlos a la primera infancia? Tenemos una fórmula algo distinta. Tenemos que sentarnos a conversar con las universidades y acortar las carreras. Hay carreras que duran 5 años y que perfectamente se podrían prestar en 3 años y después buscar una educación continua. La educación es un proceso continuo. Por lo tanto, una carrera de abogado, por ejemplo, de leyes, podría hacerse en 3 años y después venir la especialización. Si usted quiere ser penal, comercial, civil, internacional, usted puede perfeccionarse. Pero hoy día hacer una carrera de 5 años y pagar los 5 años para mí no es razonable. Por lo tanto, podríamos reducir lo que nosotros invertimos en educación superior y sí o sí tenemos que invertir en educación primaria de la primera infancia. Eso es sí o sí, y eso se condice mucho con el tema de la mujer que estábamos viendo. Si no hay sala cuna universal prolongada en el tiempo, si no hay todo lo que es la educación en medio menor, en medio mayor, en jardín, en kinder o en prekinder, es muy difícil que la mujer tenga la libertad para emprender si tiene esa situación de tensión permanente de qué hacer, estar con sus hijos o poder trabajar. Y nosotros queremos darle esa libertad. Muy bien, continuamos con el reloj. Continuamos con el número 1. Don Iván. Gonzalo, candidato, buenas noches. Muy buenas noches. Se Ya le ve avanzaron- pálido. ¿Ah? Se le ve pálido. Vamos a mejorar el maquillaje. Usted también está un poco pálido, pero vamos a lo que importa. Candidato, ya avanzó bastante en temas de seguridad, que es lo que nos convoca. Así que entremos en un tema que usted define como fundamental en su gobierno. De hecho, lo define como vital. Y plantea la exigencia para todas las autoridades que sean de elección popular, desde Cores en adelante hasta el presidente de la República, que se sometan a test de drogas. Así es. Le pregunto, ¿por qué y para qué?
Bueno, uno, para establecer si la persona tiene dependencia de alguna sustancia que pueda impedir tomar una buena decisión. En segundo lugar, si tiene alguna relación con personas que puedan influir en sus decisiones, porque la narcopolítica ya llegó a Chile y lo vimos en San Ramón, ¿no es cierto?, donde un alcalde generó votaciones de acuerdo al clientelismo que tenía. ¿Con cuánta periodicidad y qué pasaría si una autoridad tiene un positivo a droga? ¿Qué tipo de drogas? Bueno, a mí me encantaría que fuera el examen de pelo, no el de orina, porque el de pelo detecta con mayor tiempo el consumo de drogas duras. Yo creo que ¿En esta propuesta suya, perdón, inhabilitaría a la autoridad a ejercer el cargo si consume drogas? A mi juicio sí. Hoy día diputados, en la ley, senadores. Yo creo que debiera inhabilitarlos y creo que al menos si logramos la periodicidad de una vez al año, ya sería un paso gigante en esa línea, porque hoy día prácticamente no se hace. Usted habló recién de la narcopolítica y le cito textual lo que decía hasta hace solamente un par de días en su programa de gobierno. La narcopolítica ya está en Chile y tiene desplegadas sus redes en municipios. Solo sabemos el caso de San Ramón, cuyo alcalde está preso y no por tema vinculado al narcotráfico. Usted hablaba del Parlamento y otras instituciones. Le pregunto, ¿hay narcopolítica en el Parlamento, como usted lo define? ¿Quiénes son esos parlamentarios que están cooptados por la narcopolítica? Hay parlamentarios que han señalado en entrevistas que no les va bien cuando mezclan la droga con el trago. Eso, claro, no va en relación a la narcopolítica, pero... Son cosas un poco distintas. Puede ser, perdón, son cosas un poco distintas. Eso puede ser incluso consumo recreativo de la droga. Usted está hablando de la narcopolítica, que evidentemente tiene otras connotaciones. Sí, pero la narcopolítica podría ser la protección que recibe un narcotraficante en Temuco-Icuy, que está ahí, y hay políticos que conocen a toda la familia y no han hecho ninguna expresión para decir esa persona tiene que entregarse a la justicia. Ya, vamos a ir a Temuco-Icuy si usted quiere, pero antes me gustaría que usted me dijera, porque usted afirma con mucha seguridad que la narcopolítica está en el Congreso. No es lo mismo que haya congresistas que consuman eventualmente drogas. A ver, usted está hablando de narcopolítica. El alcalde de San Ramón está preso por otra. Usted habla en el Congreso. Por eso le pregunto, Parlamento. Pero el alcalde de San Ramón era del Partido Socialista. Ya. El Partido Socialista tuvo elecciones internas y las elecciones se marcaban mucho por el resultado de lo que podía acarrear el alcalde de San Ramón. Yo en un programa que tuve en este mismo canal tuve una discusión con el senador Elizalde, que sacó su licencia en San Ramón sin vivir ahí. ¿Ahí hay una influencia indebida? Bueno, habría que averiguar e investigar. Usted estaba diciendo que el senador Elizalde es uno de los políticos que está bajo la cooptación de narcotráfico. No estoy diciendo eso. Yo me gustaría saber cuáles son los parlamentarios que en su opinión... Yo lo que estoy diciendo es que el senador Elizalde sacó su licencia de conducir en San Ramón, donde hay un alcalde cuestionado por la narcopolítica. Salgamos del senador Elizalde, entonces vamos al senador Guillé. El senador Guillé sacó una cantidad de votos, o sea, una cantidad de firmas para su candidatura independiente muy alta, también vinculado a la comuna de San Ramón. Y eso lo dijo Marco Enrique Minami, no lo dije yo. Y yo en la campaña anterior, hace 4 años, le entregué a los 8 candidatos que habían un narcotest. Ninguno se lo hizo. Y Marco Enrique Minami dijo, bueno, tiene que aclarar su relación el señor Guillé con el señor Antes que se nos vaya el alcalde. tiempo, usted habló de Temuco-Icuy y buena parte de su gobierno apunta a la región de la Araucanía. Yo le pregunto, ¿cuál es el delito que más ha crecido en esa zona? ¿Cuál es qué? El delito que más ha crecido en la macrozona sur. Bueno, el delito más grave es el terrorismo. Y a eso usted le suma el robo de madera. Ok, cifras de robo de madera. ¿Cuánto equivale el robo de madera en la región de la Araucanía? No tengo la cifra exacta. No quiero copiarle a mi contendor, pero le cuento, ha crecido más de 300% en 2 años. Puede andar en los 200 millones de dólares. Puede andar, no tengo la cifra exacta. La Corma, Gonzalo, un minuto. La Corma, que es la Corporación de la Madera, que no vamos a decir que son extremistas de izquierda, ¿no? Señala que aquí hay bandas organizadas que van mucho más allá de las facultades que tendrían evidentemente grupos de izquierda radicalizados y que tienen facturas falsas, guía de despachos falsas y que roban casi 70 a 80 millones de dólares al año. ¿Quién está detrás del robo de madera? Bueno, alguien comercializa esto y el punto es que todos más o menos saben quién transporta la madera. Y lo que tenemos que averiguar es quién, entre comillas, la reduce. Perdón, ¿quiénes saben quién transporta la madera robada? Bueno, en Cañete se decía, y usted estuvo allá en la zona, sí, tuvo un atentado, le de hecho, respecto de investigaciones que usted estaba haciendo, y por eso tenemos que cambiar el sistema de protección a los fiscales, y protección a los abogados, y protección a las víctimas, porque el sistema actual
no permite que alguien libremente haga las denuncias. Hoy día sabemos de pagos de peaje, sabemos de extorsiones, sabemos de que hay miedo y temor. Y los fiscales hoy día no tienen, a mi juicio, la protección necesaria para actuar. Yo hace unos 4 o 5 años le hice llegar una carta al fiscal nacional. Le dije, ¿por qué no avanza en el tema de los fiscales dedicados a la causa y fiscales Candidato, con antes rostro se nos fue el tiempo. en el supertiempo? Sí, muy breve. La misma Corma dice que más del 99% de la madera que se roba es comercializada dentro del país y que incluso las grandes maderas pueden estar comprándolo sin saberlo. Yo lo que le digo es que nosotros los vamos a perseguir, los vamos a presentar a la justicia y los vamos a condenar, sea quien sea. Candidato, muchas gracias. Gracias, Iván. Atención nuevamente, candidato. Esta es la parte más difícil cuando dices atención, sí, pone como suspenso. Está bien. Sí, es para marearlo un poco y No, hacerlo sí, estoy de girar. acuerdo, estoy aquí girando para parte del reloj. Hablemos de ciudad, hablemos de calidad de vida. Usted hizo un F5, un refresh de su programa. Bueno, todo esto tenía como 800 páginas y ahora son 55. Era largo. O sea, ¿sobraba mucha cosa? No. Lo que hicimos fue darle un marco general. Pero tremendo resumen. Pero era un programa que entraba en mucho detalle. Lastimosamente tuvimos algunos puntos dentro de esos 800 y tantos que no quedaron bien logrados. ¿Estaba mal hecho el primer programa? No. Estaba bien hecho, es un trabajo serio de más de 250 personas, pero cuando trabajan tantas personas, se hace un resumen de eso, bueno, quedan algunas perlitas por ahí que fueron muy destacadas y muy sabrosas para los medios de comunicación y para algunos contendores. Ok, ya, bueno, dentro de este programa, uno de los ¿El temas programa que, o el plan de gobierno? El plan de gobierno, el de las 55 páginas, el último, ¿no? Dice, garantizar una vida digna. Qué amplio. ¿Cómo pretende garantizar una vida digna? ¿Cómo es la vida? ¿Qué es la vida digna para usted? La vida digna es cuando usted primero puede salir de su casa y no tener el temor a ser asaltado, o cuando llega no tener el temor a sufrir un portonazo. Justo antes de entrar estaba viendo el noticiario y se veían 3 portonazos al hilo. Yo pensé que lo habían hecho un portonazo acá afuera. No. Bueno, pero ¿Alguna vez ha sufrido un asalto usted? Yo no, gracias a Dios, soy una persona afortunada, pero conozco a muchos colegas suyos que han sido objetos de asaltos muy violentos. Víctima de esto, sí. Mucha gente. Entonces, vida digna, seguridad. A ver, lo primero es la seguridad, después las áreas verdes. Aquí nosotros vemos a veces cómo se destruye Plaza Italia y cuando uno habla con algunos jóvenes dicen, bueno, como yo no tengo nada, yo también quiero que tú no tengas nada. Entonces, a mí me ha tocado ser parlamentario en zonas muy vulnerables y lo que más he insistido siempre a los alcaldes es que se trabaje en el tema de las áreas verdes, de recuperar los equipamientos comunitarios, que hoy día en algunos casos existen, pero están tomados por gente que lo usa para el consumo de alcohol en la vía pública, para tema de droga. Áreas verdes que a lo mejor hoy día tendrán que ser rediseñadas en torno a lo que está pasando, porque las áreas verdes hoy día son muy contradictorias con el cambio climático. Estamos pensando, se por gasta ejemplo, mucha agua. ¿Cree bien en el cambio climático? Sí, claro que creo en el cambio climático. Y en el programa aparecía 3 o 4 veces, menos en esa frase que era esa frase media jugosa. Pascal Fuentes va a hablar del cambio climático en unos segundos. Así que pero no en el tema de las áreas verdes, claramente nosotros tenemos que reenfocarnos, tenemos que tener plantas que consuman menos agua y las multicanchas, que son de tierra o de cemento, tienen que ser con pasto sintético. Muy bien, ayer hablábamos porque otra cosa que es importante, me imagino yo, para una vida digna es poder tener un buen sistema de transporte, movilizarnos de manera más cómoda, más eficiente, más rápida. El candidato Boric ayer decía que su plan era un plan doble cero, cero emisión, costo cero, con 3 programas piloto en ciudades primero en de regiones y acercarse y al final del gobierno ojalá tenerlo lo más desplegado posible. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es posible? ¿Qué plan tiene usted al respecto? Lo que él plantea a mí no me parece. ¿Por qué no? Porque yo creo que cuando él habla del doble cero, y hoy día y está recién hablando de... él promete muchas cosas. Entonces dice, nosotros vamos a, pero no dice cómo lo va a hacer ni cuándo. Es decir, vamos a tener un plan piloto. A lo mejor se queda con el plan piloto en Calama los 4 años y bien. Pero nosotros tenemos que hacer un proyecto integral. Nosotros hoy día tenemos que hablar de trenes de acercamiento, de trenes rápidos. A ustedes le preguntaron por el tema de Melipilla. Bueno, yo vivo en la zona sur. Sí. Yo no vivo en la zona oriente. O sea, usted también va por los trenes. Los trenes de acercamiento son fundamentales. Aunque le reclamen los camioneros.
A ver, los trenes de acercamiento para transporte de pasajeros y eventualmente transporte de carga son necesarios, pero primero pensemos en la persona. La vida digna requiere transporte digno. Hoy día, si usted quiere ir de Alerce a Puerto Montt, se puede demorar 1 hora y eso es indigno. Y yo hace 6 años atrás o 8 años atrás intenté ser candidato al Senado. Fui a hablar con la gente de ferrocarril, les dije, ustedes tienen todo aquí para poder poner un buscarril y no lo hacen porque según ustedes es antieconómico. Es mucho más antieconómico hacer sufrir a las personas y tener que desplazarse en carreteras indignas, con tacos permanentes. La gente que vive en Coronel y quiere ir a Concepción, bueno, es irracional el tiempo que se demora. La gente que vive en Coquimbo y quiere ir a La Serena, es inaceptable la demora. Y las franjas fiscales están ahí, la posibilidad de hacerlo está ahí, no hay voluntad. Antes de pasar a otro tema que también es importante dentro de la calidad de vida, Y perdóneme, pero de la me ciudad. baja la indignación porque veo que el Estado podría hacer cosas por las personas y no lo hace por dejación. A ver, ¿por qué cree usted Porque que el molesta, Estado no...? molesta, porque yo al menos me he dedicado a recorrer Chile muchas veces, conocer las urgencias sociales, y eso es lo que me gusta de estos programas, porque no es el típico interrogatorio clásico que usted dijo 1 punto, 2 puntos. Aquí se puede hablar sobre las urgencias sociales de la ciudadanía. La gente que en Keilen, por ejemplo, estuvo 1 año sin agua potable, salió en la prensa porque fue Osorno un caso grave. El tema de Ovalle, donde hay un hospital recién inaugurado, donde el abuso político tiene a operadores políticos sentados en el hospital. Eso es inaceptable. Los recursos son escasos y son para dárselo a las personas, no para que se los queden algunos abusadores. Y a propósito de los recursos escasos, ¿usted está dispuesto, por ejemplo, en aquellas zonas donde el vital recurso del agua ni siquiera alcanza para que una escuela funcione, prohibir los cultivos que tienen sobreestresada esa zona? Mire, aquí primero tenemos que hablar de los delitos. Y hay delitos en el que roba agua, en el que tiene un pozo clandestino, como en aquel que abusa de los camiones aljibe. Si usted sacara la cuenta de la cantidad de recursos a nivel nacional que se usan camiones aljibes, se va a dar cuenta que hay una pseudo mafia y tenemos que enfrentarla, porque no puede ser que llevemos 10 años a punta de camiones aljibe y no busquemos soluciones definitivas para el tema del agua. Y eso requiere plantas desalinizadoras de agua para garantizar el consumo humano, requiere una mayor tecnología para el uso del agua para la agricultura, requiere infiltración de napas subterráneas, requiere pensar en las carreteras hídricas, requiere pensar en los embalses grandes y también en los pequeños, pero aquí ni siquiera hay una sola autoridad del agua. Hay como 50 autoridades que intervienen cuando se va a hablar del agua. De nuevo, no hay voluntad del Ejecutivo de decir vamos a afrontar este tema que es grave, que es urgente, de la manera eficiente, primero poniendo una autoridad del agua. ¿Y qué pasa cuando los derechos son de los privados? Bueno, habrá que ver, igual que se hizo en otras cosas, en otras pertenencias, ver si están usándose o no se están usando. Hay gente que no los usa. Bueno, ahí vamos a tener que intervenir. Cuando nosotros vamos al sur y vemos los ríos que botan agua al mar, eso hoy día es gravísimo. Nosotros no vamos a estar perdiendo el agua que vaya al mar. Sí. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a expropiar derechos de agua que no se estén utilizando en pos de favorecerlo para el consumo humano? Hoy día la expropiación es posible, el punto es el pago. Porque el que tiene algo, o sea, si usted tiene una casa y va a pasar una carretera, usted lo que dice, bueno, págueme la casa para yo poder comprarme otra. Cuando usted tiene un bien, tiene que indemnizarlo de alguna manera. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo en cómo se modifican algunas normas de los derechos de agua para garantizar, primero, el consumo del agua humano, después el consumo para los animales o el ecosistema, después viene la agricultura y después viene la industria, después viene la industria minera, porque aquí también hay un tema de la seguridad alimentaria. O sea, así como tenemos que cuidar el agua al consumo humano, hay zonas que están quedando sin agua y eso va a redundar en un problema para todos nosotros porque el valor de los alimentos va a subir. Muy bien, continuamos con el reloj de Llegó tu hora y con el candidato José Antonio Kast. Es el turno del número 4. Pascal Fuentes. ¿Cómo está, candidato? Bien. Hablemos de medio ambiente. La ONU planteó que actuar contra el cambio climático era ahora o nunca. Su postura medioambiental cambió. ¿Se podría decir que en sus bases programáticas de la primera vuelta lo asesoró Donald Trump y de la segunda Al Gore? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? El cambio no es tan radical porque, como yo le decía, en 2 partes de nuestro programa
se formuló mal lo que nosotros queríamos plantear, que era básicamente en el tema de las termoeléctricas, pero en otros 3 puntos se mencionaba el cambio climático, la emergencia climática. Sí, pero no solo eso, usted planteaba postura climática dominante respecto de las termoeléctricas simples con relaciones recientes, sí, y ahora pero eran 2 puntos habla de del programa. seguir las exigencias y evidencias científicas. No lo critico, me alegra que haya cambiado, pero ¿quién lo hizo, digamos, dar este vuelco, se podría decir? Vuelvo a insistir. El cambio está en esos 2 puntos que habla del tema de la energía, porque quedó mal planteado y de hecho en un debate yo le dije, mire, nosotros no vamos a inaugurar nuevas termoeléctricas y la periodista me dice, sí lo va a hacer. Y yo le discutí y me equivoqué porque estaba y claramente teníamos un error conceptual ahí entre el que lo escribió y el que lo tenía que ejecutar, que era yo. Yo no quiero más termoeléctricas, pero tengo claro que para sacar las termoeléctricas de funcionamiento hay que hacerlo en un plazo razonable. Ayer Gabriel Boric habló del año 2025. Eso es hoy día, con la tecnología que tenemos, imposible. Se podría hacer algo al 2030, pero el acuerdo de eliminarlas completamente es al 2040. Pero, candidato, insisto, usted dice que este no es un cambio radical, pero ¿usted realmente cree que actuar es ahora o nunca? ¿Qué importancia le da a usted al cambio climático? Es fundamental actuar ahora y nosotros tenemos que generar una causa país, una causa nación que nos movilice a todo y decir, ¿dónde vamos a parar la desertificación, por ejemplo? Vamos a poner el límite en Coquimbo, vamos a poner el límite en Los Vilos, pero de ahí el desierto no pasa. Y o sea, todo para lo que usted nosotros hay que tenemos... actuar. Nosotros tenemos que enfocarnos a eso y tenemos que decir que vamos a poder, si traemos 20 plantas desalinizadoras que hoy día están a un costo bastante más razonable, como vamos a tener un valor de la energía de aquí a 10 años mucho más bajo por el tema de los paneles solares, por el tema del viento, por el tema del hidrógeno verde que nos va a permitir ser una potencia exportadora de energía, bueno, nosotros tenemos todas las condiciones para poder enfrentar la desertificación. Pero, candidato, en esa línea de actuar, ¿va a firmar el acuerdo de Escazú? A ver, lo que pasa es que nosotros ya somos parte y hemos suscrito todo lo que es la COP25, la COP26. El acuerdo de Escazú estaba pensado para países que no estaban tan avanzados como nosotros en temas medioambientales. Y lo que yo lo impulsó discuto, Chile, usted sabe que lo impulsó Chile. Pero estaba pensado desde ahora nuestra no ser posición, parte. que íbamos más adelante que los otros países latinoamericanos. Y lo que yo cuestiono ahí es que nos podría dejar sometidos a legislaciones internacionales y hacernos quizás exigencias que en los plazos que se determinen no seamos capaces de cumplir. O sea, yo creo que usted no lo firmaría. No, yo creo que cumpliendo con lo establecido en la COP26, nosotros ya estamos asumiendo un rol muy importante en el tema del cambio climático. Candidato, con la información disponible, si dependiera de usted, ¿se aprueba Dominga? Yo creo que al día de hoy Dominga ya no se aprueba. Y nosotros lo que hemos dicho también es que tenemos que sacar la política de las decisiones que implican temas medioambientales. Y hemos planteado terminar con el Consejo de Ministros y que sea un consejo técnico el que defina finalmente lo que se hace y lo que no se hace. ¿Pero por qué no se aprobaría? En este caso, yo creo que hay muchos antecedentes que atentan contra el desarrollo de este proyecto, tanto medioambientales como privados. Perfecto. Antes que se nos termine el tiempo, usted pone un rol trascendental a las hidroeléctricas en su programa. ¿Reviviría Hidroaicén, por ejemplo, o tiene pensado otros proyectos? No tiene ningún sentido hoy día Hidroaicén porque la energía renovable del sol y del viento es mucho más económica y rentable. Lo que sí tenemos que tener es una interconexión para poder traer la energía del norte a la zona central y también pasar hacia el sur y del sur para acá. Okay. Gracias, Pascal. Gracias, Camilo. La noche del martes, candidato. Ya, ¿martes pasado o el martes que viene? No, el martes que viene. Pensando de aquí en adelante. Ya. No va a ser una noche cualquiera. Tengo martes pololeo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Usted tiene martes pololeo? Se lo recomiendo. Tengo. ¿Por qué? No me lo cuente. Porque es el diálogo. Es que tengo que contarle otra cosa que va a pasar el martes. Vamos a la pausa, pero mire lo que va a ocurrir el próximo martes. Súper intenso, súper impactante. Se parte del Super Martes. Desde las 22 horas, el fenómeno televisivo del año llega a su fin. Mea culpa. Último capítulo. Y luego llega a TVN una inspiradora historia. Todo por mi familia. Nueva nocturna. ¡No puedes dejarnos! Martes, desde las 22 horas, en el Super Martes de TVN.
BCN School, los referentes en soluciones de capacitación para las empresas de Chile. Aprovecha tu franquicia Sense y capacítate con los mejores. Muy bien, continuamos con Candidato. Llegó tu hora. Atención, candidato, nuevamente. Se lo preguntamos ayer a Gabriel Boric, se lo preguntamos también a usted. ¿Cómo van a ser sus 100 primeros días si llega a la moneda? ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar? Van a ser 100 días muy intensos. La primera medida va en relación al tema de la violencia terrorista, al robo de madera, al tema del narcotráfico en la Araucanía. O sea, va a cumplir lo que nos dijo hace poco tiempo atrás en Estado Nacional, de que usted, si llega a la moneda, esas 2 primeras semanas, ¿se va a ir a la Araucanía? Así es. ¿Y se va a ir a la Araucanía a qué? ¿A qué en la práctica va un presidente? ¿Qué cambia cuando un presidente va a la Araucanía? Dar una señal clara de que esto es una prioridad. Porque muchas veces los presidentes mandan al encargado de la macrozona y dicen arregle el problema. Es distinto cuando el presidente está y primero acoge las demandas de la ciudadanía. Yo me imagino muchos diálogos ciudadanos con cientos de personas que puedan expresarse. Es impresionante el resultado electoral, así como en el norte ganó Franco Parisi. En la zona sur y en la zona de Araucanía y Arauco gané yo. En Lumaco saqué una votación increíble y les agradezco a las personas de Lumaco porque están angustiadas por la violencia. Pero también, junto con eso, tenemos que ver el tema de la salud. Hoy día hay un tema grave de postergación de atenciones y prestaciones en salud, aumentó la lista de espera, tenemos que avanzar en un convenio público-privado, en una red integrada para abordar el tema de las listas de espera. Tenemos un tema de la educación, tenemos 2 años perdidos de jóvenes que no tuvieron educación presencial y tenemos que recuperar ese tiempo perdido. Antes de ir avanzando en varios de los temas que van a ser sus prioridades, pero vamos por la primera. Ya lo acaba de marcar. Araucanía, estar ahí, hacer presencia, dar señales. ¿Usted cree que si el presidente Sebastián Piñera hubiera estado presente físicamente más en la Araucanía, las cosas hubieran sido distintas? Yo creo que sí, pero en la medida que él hubiese tenido un compromiso real. ¿No ha tenido compromiso real con la Araucanía? Claramente no. Él, durante la campaña, señaló que no iba a abandonar a las víctimas. Las víctimas quedaron abandonadas. El terror se apropió de la zona. La cantidad de quemas de templos, de casas, de personas que fallecieron, personas que fueron asesinadas. ¿Quién le responde a la viuda de Pedro Cabrera? ¿Quién le responde a la mamá de Moisés Orellana? ¿Quién le responde a la esposa del cabo Naim? Tantas situaciones violentas que se siguen viviendo en la zona. ¿Qué va a ser distinto? Porque imaginemos que usted se despliega en la zona. Hemos visto presencia, zona que se ha extendido, ¿verdad?, el estado de emergencia. Con el voto en contra de la agrupación que respalda a Gabriel Boric, y eso es inaceptable. Él habla hoy día de seguridad, habla de certeza. Él dice que falta más diálogo que militarización. Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarle las armas a los terroristas, y eso... Es que ahí quería ir. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sabe por qué? Porque cuando lo recordaba Iván estuvo ahí. Y además hemos visto operativos que usted también citó. Llega un despliegue de 800 efectivos. Y lo sacan cascando. Está mal hecho. Entonces, lo que usted tiene que hacer es algo que nosotros también hemos señalado. Primero, tener el equipamiento necesario. Hoy día, por ejemplo, la Armada tiene aviones que permiten rastrear la zona y le detectan cualquier movimiento que existe. Si usted tiene limitaciones a la movilidad y usted ve que se van moviendo camionetas por el sector, usted sabe que ahí va a ocurrir algo y ahí usted se despliega. Usted puede tener puntos de control, que es lo que hoy día está ocurriendo en Temocuycuy. Temocuycuy hoy día tiene puntos de control que permitieron, por ejemplo, fiscalizar a uno de sus líderes en un BMW último modelo, que no sé si lo compró producto del cultivo de frutillas que tiene en el invernadero. No sé de dónde le dio los recursos para comprarse ese vehículo. Araucanía, estamos claros. Segunda prioridad. Segunda prioridad, salud. Salud. ¿Hay una forma de comprometerse con el fin a las listas de espera? ¿En algún momento se prometió?
Bueno, nosotros hoy día, yo le doy las gracias a Paula Daza, que tirábamos la broma, si iba a ser ministra, junto con Evelyn Matei. Ella tiene una mirada muy clara de que la salud tiene que ser digna y con atención oportuna. Si usted llega a la Moneda, ¿sí o sí va a ser la ministra de Salud? No lo tengo claro. Ya, pero yo me imagino, perdón, yo no quiero anticiparme, pero me parecería muy extraño que Paula Daza fuera Bueno, me encantaría. la directora de la ONEMI. Me encanta, lo haría muy bien igual. También. Porque ella es una líder social. Está bien, pero ella pero me imagino que... superó la barrera de la salud y se transformó en un referente social para todos los chilenos. A ver, yo creo en el trabajo en es equipo. súper importante Paula Daza en su comando, ¿ah? Sí. Pero resulta que usted le llevaba harto la contra antes a Paula Daza y la gestión. En salud, pues. Sí, cuando estábamos en plena pandemia y la señora Paula Daza, la doctora Paula Daza decía, vamos a cuarentena, y usted por otro lado decía, esta es una dictadura sanitaria. Al final no lo más dije. Cuarentena. Al final, porque nosotros fuimos muy responsables cuando esto se decreta el 18 de marzo del año 2020. Nosotros que estábamos en una posición de oposición al gobierno por el tema del camino constituyente en el cual nos habían embarcado, sale el ministro Mañalich y dice aquí estamos en una situación compleja y nosotros lo respaldamos plenamente. Al final, nosotros lo que decíamos es que estaba sucediendo una situación compleja con el tema de los emprendedores. Los emprendedores en muchos lugares se rebelaban y así en Punta Arenas salieron las banderas negras, en Puerto Montt salieron las banderas negras y la autoridad sanitaria tuvo que ceder a la presión. Yo creo que uno tiene que anticiparse y no ceder a la presión, porque si no, el mensaje que le mandamos a la ciudadanía es que si usted protesta, usted hace algo violento, va a tener un resultado. Y la doctora Paula Daza tiene una virtud que dice, nosotros en base científica nos sentamos a conversar. Si nosotros logramos demostrar que el contagio es menor cuando se ejerce la libertad con responsabilidad, yo estoy seguro que la doctora Paula Daza va a colaborar en eso también. Ya. Y lo que les pasó también era que tenían un problema de seguridad interior, que no se manejaba bien la violencia, mezclado con el tema de la pandemia. Pero igual le llevaba la contra. Al final. Muy bien, muy Pero bien. ya nos abuenamos. Ya. Round de preguntas cortas. Round. Eso sonó como violento. Un No, diálogo. no es diálogo violento, ciudadano. es como un ping-pong. Son Eso. preguntas que van y vienen y Eso. comienza el periodista Nicolás. Candidato, hijo recién nacido, bono de 1 millón o 2 millones de pesos. 1 millón de pesos es lo que hemos señalado. Nos encantaría poder decir que es más, pero eso es una cantidad de recursos importante, cerca de 250 millones de dólares. Pero en Bad Boys usted dijo que le parecía muy buena idea lo que había planteado Franco Parisi. Sí, pues él planteaba 2 millones. Ya. Nosotros recogimos la mitad. Pero del usted ya sabía que iba a ser 1 millón en el plan de gobierno. Pero le dijimos que es un tema a conversar. Yo tomo apuntes de todo y dejé todo registrado. Y en la medida que nosotros tengamos un mayor crecimiento, podríamos aumentar el monto. Pero inicialmente es 1 millón. ¿Se podría retirar? ¿Está su necesidad? Por una rentabilidad que va a través de nosotros lo que señalamos es que no es retirable si no tiene al menos 144 cotizaciones y más de 50 años. O sea, se podría. Oye, ya, pues se pregunta corta. Ya, perdón. Pero hay un ping-pong. Ay, Voy nada, en el sí, revés, voy en el doble, le pegué un Ah, remache. Si tengo matinal mañana, Está voy bien, a está bien. Gracias, candidato. Ya, continuamos. Patricia Venegas. Candidato. El ping-pong no tiene árbitro además, así que entre nosotros dos nomás. Sí, no, pero este es otro ping-pong. Ah, ya. Candidato. Aquí mando yo. Más o Autoritario. Como presidente, ¿apoyaría la iniciativa conocida como Gas Popular? A ver, cada vez que se toman estos temas hay que tener cuidado de no caer en el populismo. Aquí alguien dijo que iban a construir los balones de gas y que ENAP, ¿no es cierto?, iba a producir este nuevo recurso. ENAP hoy día es una empresa que está en déficit porque ha tenido mala administración. Yo creo que lo que hagamos tenemos que hacerlo lejos del populismo y haciendo las cosas bien. En Argentina tienen mucho gas y se malutiliza, las redes no funcionan. Usted tiene que darle alguna capacidad de rentabilidad a lo que haga y no creer, como algunos, de que todo lo gratis es permanente Pero en el sí es tiempo. una opción para poder ofrecer el gas a un precio más barato a la gente. Es que tenemos que focalizar el gasto público, porque ¿a quiénes le vamos a entregar al gas? A los más vulnerables yo estoy dispuesto a que entreguemos un voucher o algo, pero de ahí a decir que el Estado va a construir el balón de gas, que lo va a Comprar los llenar, que lo va a cilindros en el entregar. extranjero, esa otra de O sea, las yo alternativas que están externalizaría. explorando. Las cosas que hagamos las vamos a externalizar, porque generalmente
vemos cómo el Estado es poco eficiente y se transforma en una caja de pagadores de favores políticos. Continuamos. Gracias, Pati. Don Iván. Candidato. Ahora está bien maquillado, está perfecto. Maravilloso. ¿Ah? Ahora vamos a Ahora, pero increíble. Ya, perfecto. Gracias por eso y por la preocupación, candidato. Preocupación más en serio. Nunca había visto un terno tan bonito. Estoy arreglando la anterior. No se preocupe, candidato. Candidato, algunos países europeos están avanzando hacia la vacunación obligatoria. Austria, por ejemplo, Alemania, Italia para algunos funcionarios públicos. Su posición, ¿vacuna obligatoria en Chile? ¿Lo evaluaría? ¿En qué circunstancias? A ver, yo no creo en la obligatoriedad de la vacuna, salvo en algunos casos como aquellos que prestan servicio de salud. Por ejemplo, si usted atiende en un restaurante, usted tiene que ponerse ciertas vacunas que el normal de las personas no tienen para evitar el contagio de otros. Pero para la población en general, yo no creo en la vacunación obligatoria. ¿Funcionarios públicos? En la educación, pero funcionarios públicos de la salud, que ellos hoy día están todos con sus vacunas al día. Hay algunos pocos que se han resistido, no quieren, pero no están en el contacto directo hoy día con la ciudadanía. ¿Y qué haría con ese porcentaje de la población que se resiste a la vacuna o que están rezagados a hacer la vida? Yo vuelvo a decir, para la ciudadanía yo creo en la libertad y hoy día hemos logrado que más del 90% de las personas estén vacunadas. Aquí información, certezas, porque hay mucha noticia falsa. Si a mí también me llegan en cada momento las noticias de que hay un infectólogo, hay un epidemiólogo que dice que esta vacuna tiene este otro problema, pero no tienen base científica. Y yo creo que en la medida que nosotros vayamos desmistificando esto, más personas van a creer que esto es importante. Yo estoy con mis 3 vacunas al día, con mis 2 pases de movilidad. Yo sí creo en que la vacuna es 2 importante. pases de movilidad. No, el primero de las 2 vacunas. Ah, ya. No, perdón, el carné, no el pase de movilidad. Tengo el primer carné que acredita que tenía 2 vacunas y ahora tengo el segundo carné o certificado. QR. El código QR también lo tengo. Candidato, ¿sigue pensando en romper relaciones diplomáticas con Venezuela y con Cuba como proponía en su primer programa? Sí. ¿Y cuál es el argumento? Que ellos han tenido una interferencia directa en nuestras políticas internas. Tenemos 2 activistas en el embajador de Venezuela y en la embajadora, ya no me acuerdo si ahora es embajador o embajadora, no sé si lo cambiaron o no, en Chile. Y claramente podemos mantener relaciones consulares. Ya, y eso significa, porque en su programa original usted decía que el argumento era porque se trataba de dictaduras, las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica y que por eso no debíamos tener relaciones con esos países. ¿Qué pasa con China? ¿No cae dentro de esa misma categoría? Tenemos una situación concreta con China de que es nuestro principal socio comercial. No tiene interferencia en nuestras políticas internas, no le envió recursos a la Universidad Arcis, que era del Partido Comunista, como el gobierno de Chávez en su oportunidad, no envía agentes de su seguridad cubana a Chile, no tenemos la interferencia directa de esa nación en Chile. ¿O es porque básicamente las convicciones ya no son tan importantes cuando se trata del principal socio comercial? No, yo por eso le digo, aquí hay una interferencia directa de las políticas externas de Cuba y Venezuela en Chile, no así de China. ¿Usted no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Perdón? ¿Usted no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? A ver, él es hoy día el que manda, pero eso no le da legitimidad, a mi juicio, democrática. Acaba de estar aquí Leopoldo López en Chile y él fue víctima de la represión, estuvo más de 7 años encarcelado, ya sea en la prisión militar o en su casa, y él lo que dice es que ahí no hay democracia. Solo para terminar, ¿eso significa que si usted sale presidente, dentro de las primeras medidas, va a retirar a los embajadores y cierra las embajadas? No, nosotros lo que vamos a tener es relación consular, porque lo que necesitamos es que los chilenos y los venezolanos que postulan a visa tengan el lugar donde poder hacerlo, y eso es a nivel consular. ¿Alguna otra cosita, hija? No, me quedó súper claro. Perfecto. Continuamos con Llegó a tu hora. Todas las dictaduras son malas, candidato, ¿eh? Sí. ¿La que hubo aquí también? Tiene todos los defectos que tienen en parte las dictaduras, pero yo hago una diferencia porque esta dictadura entregó el poder en una transición democrática, en una constitución que ahora se va a cambiar, pero que contemplaba todos los pasos a seguir para que llegara... Pero quería escuchar también que todas las dictaduras son malas, incluso la que hubo acá. Voy con Matías del Río. No es que tenga una fijación contigo, Matías, pero tengo que ir a la pausa. No es que me guste dejarte esperando. Yo lo que te voy a decir es que voy a cambiar la pregunta que tenía porque entre la Connie y tú le hicieron casi completa. Así que vamos a hacer una distinta, prepárese.
Pero tienes, No hay problema. tienes algunos minutos para prepararla. Ya regresamos con Candidato Llegó tu hora. Con 1.000 pesos o con millones, en Soy Focus todos pueden invertir de forma online, simple y segura. No esperes más y crea ahora tu cuenta en soyfocus.com. Bien, Matías del Río. Tita, ¿candidato ha fumado marihuana? No. ¿No ha fumado o no ha aspirado como Bill Clinton? No sabría decirte si algún día me comí algún quequito que estaba bien condimentado, no sé. Pero así, conscientemente, no. Muchas gracias. Muy bien. Pascal Fuentes. ¿Fusionará el Ministerio de Ciencias, candidato? Sí, claro. Es de hecho de los ministerios que decimos que no íbamos a fusionar porque era de las cosas más importantes. Lo que sí tenemos que aumentar... No entendí, porque le dije fusionará el ministerio. Entendí funcionará. No, fusionará. No lo fusionaríamos. No, va a fusionar. No, O sea, la ciencia es prioridad para usted. absolutamente. ¿Y por qué no fue al debate de la Universidad de Chile en que, a usted que le gusta debatir, en que la ciencia y el medio ambiente eran los temas más importantes? Porque se me juntaron muchas cosas y me excusé con mucho tiempo y le avisé a la rectoría, pero ellos dijeron, se excusó ayer. Eso no es así. Ok, muchas gracias. Continuamos con Andrés Vial. Candidato, ¿usted repondría la pena de muerte? No, yo soy contrario a la pena de muerte y tomé esa decisión hace muchos años atrás, cuando decidí defender la vida de la concepción hasta la muerte natural. Gracias, candidato. Última pregunta, Carla Zunil. Candidato, hablando de la Concepción, si usted es presidente, ¿va a seguir entregando la pastilla del día después? La pastilla del día después hoy día se entrega en las farmacias sin receta médica y eso es una realidad. Yo creo que es una mala fórmula porque es una bomba hormonal y lo que se requiere es mucha educación en la paternidad responsable. Yo le pregunto lo que pasa en los consultorios, en realidad, donde la gente puede ir a pedirla. ¿Eso va a seguir? Más allá de que uno tenga el dinero para ir a comprarla. Sí, pero yo creo que en la medida que uno explique lo que puede causar, ¿no es cierto?, un efecto hormonal tan fuerte, y si nosotros tenemos otro tipo de preservativos, otros métodos de barrera, masculino o femenino, creo que no es necesaria la píldora al día después. Muy bien. Gracias, candidato. Muchas gracias a todos por todas sus preguntas. Harta pregunta.